Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es 30 de agosto, fiesta de Santa Rosa de Lima. Aquí no hacemos uso de esas lecturas, sino seguimos el orden correlativo y con la finalidad de que no nos perdamos ni una sola de las lecturas que la Iglesia propone en ese orden consecutivo, para que podamos aprender de los textos y de los contextos y de los pretextos. Esta es la metodología que nos han enseñado muchos estudiosos de la Sagrada Escritura: Carlos Mesters, Pablo Richard. Hay una gama de personas como Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de la Liberación, que nos mandan precisamente a ver eso: un texto en su contexto y conocer lo más que se pueda el pretexto. Este día vamos a hacer dos despedidas. La primera es la homilía de Monseñor Romero. Hoy finaliza esta homilía del 29 de enero de 1978. Y vamos a finalizar también el Evangelio de Mateo. Aquí terminó. Hemos tenido una larga catequesis sobre Marcos. Hemos tenido una más larga catequesis sobre Mateo. Y a partir del día lunes comenzamos la más larga catequesis sobre San Lucas. De aquí, de lunes hasta noviembre, todo será el Evangelio de Lucas. En la primera parte de hoy, la parte final ya de la homilía de Monseñor Romero, 29 de enero de 1978, en lo personal, es como un testamento de los muchos, no es el único, de los muchos que nos dejó Monseñor Romero. Ante las calumnias, ante las difamaciones, acusaciones, ante las malas informaciones que salieron de este país para Roma, donde acusaban que Monseñor Romero estaba loco, endemoniado, que se había olvidado del Evangelio y que se había hecho comunista, esta parte final de esta homilía se puede entender como un testamento. Oigamos a Monseñor. Yo quisiera, hermanos, que esta lectura de San Pablo hoy nos convenciera de que no tenemos nada que esperar si tenemos a Cristo como fundamento de nuestra construcción de iglesia. Que no estemos esperando otras circunstancias. Si vienen, como nos dijo el señor Tolman, será para bien de este pueblo. Pero mientras tanto la iglesia está haciendo ya el bien de presentar a Cristo y decirle a todos sus cristianos: apóyense en esta roca, crean en esta verdad, anhelen esta sabiduría. Esta es la riqueza del corazón del que es pobre y humilde y hace consistir su felicidad no en las cosas transitorias que se quedan con la muerte y se las lleva el tiempo, sino en lo consistente que es la sabiduría de Cristo, su justicia, su santificación, su redención. Dichosos los pobres, porque saben que aquí está su riqueza,
en aquel que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, para enseñarnos la verdadera sabiduría del cristiano. Por eso les dije al principio, queridos hermanos, que esta página de las bienaventuranzas no la podemos comprender plenamente. Y así se explica que haya sobre todo jóvenes que crean que no es con el amor de las bienaventuranzas que se va a hacer un mundo mejor, sino que optan por la violencia, por la guerrilla, por la revolución. La Iglesia jamás hará suyo ese camino. Que quede bien claro una vez más que la Iglesia no opta por esos caminos de violencia, que todo lo que se diga en este sentido es calumnia, que la opción de la Iglesia es esta página de Cristo, las bienaventuranzas. No me extraña, digo, que no se comprenda, porque sobre todo el joven es impaciente y quiere ya un mundo mejor. Pero Cristo, que hace 20 siglos predicó esta página, sabía que sembraba una revolución moral de largo alcance, de largo plazo, en la medida en que los hombres nos vayamos convirtiendo de los pensamientos mundanos. Revolución quiere decir eso, subvertir un orden, subvertir el orden moral que domina generalmente en el mundo. El mundo no dice dichosos los pobres, el mundo dice dichosos los ricos, porque tanto vales cuanto tienes. Y Cristo dice mentira, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, porque no ponen su confianza en eso tan transitorio. Y así todas las bienaventuranzas son una subversión de lo que el mundo cree, pero está puesta pues la semilla de una transformación que no la contemplaremos terminada hasta que sea ya realidad esa meta que Cristo señala, abriéndonos a horizontes infinitos, el reino de los cielos. Bienaventurados los que caminan, aunque les parezca que caminan a oscuras y que este camino no lleva a ninguna parte, sigamos por allí, es el de Cristo, y llegaremos a esa meta que nos señala como esperanza y perspectiva la lectura de hoy. Vamos a proclamar pues nuestro credo en estas verdades de Cristo. Un testamento. Creo que esto es un buen título para esta parte final de la homilía de Monseñor Romero, 29 de enero de 1978. No es lo mismo, les quiero contar, no es lo mismo hablar de Monseñor Romero antes que después de haber escuchado un documental del periódico El Faro, Así matamos a Monseñor Romero. No es lo mismo. La figura de Monseñor Romero fue incomprendible, fue intratable, fue invaluable. Vista desde afuera, Monseñor era un comunista. Vista desde adentro, Monseñor es un pastor, es un profeta, es un doctor de la Iglesia. Monseñor Romero, cuando finaliza esta homilía, le sabe dar el verdadero valor a las bienaventuranzas. Es claro que las bienaventuranzas son subversivas, pero no subversivas en el sentido popular de las organizaciones que lo que querían era darle vuelta al régimen vigente. Esa es una subversión barata, pequeñita. Las bienaventuranzas son subversivas en el amplio sentido de la palabra.
El mundo no dice bienaventurados los pobres, el mundo dice bienaventurados los ricos, los que tienen. Esos son los bienaventurados. Pero Jesús llama bienaventurados a los pobres. Hemos escuchado 8 bienaventuranzas. Eso es en Mateo. En unas semanas vamos a estar escuchando las bienaventuranzas en Lucas, que son completamente diferentes. Solo son 4, no son 8. A diferencia de Mateo, en vez de decir 8 bienaventuranzas, dice 4 bienaventuranzas y 4 malaventuranzas. Significa benditos estos, malditos los otros. Eso es Lucas. No se asusten de esa palabra, que así la presenta Lucas. Estas bienaventuranzas son subversivas, porque subvierten, porque cambian, porque lo que está arriba lo pone abajo y lo que está abajo lo pone arriba. Esta es la realidad de las bienaventuranzas. Cuando acusan a Monseñor Romero que se ha hecho comunista, dice que tan bajo me considera. Cuando tengo la roca que es Cristo, ¿hay algo mejor que Cristo? No. ¿Ser comunista es más que tener a Cristo? No. Afiancémonos en esta roca que es Cristo. Y ahí sí, acúsenme que soy cristiano, eso está muy bien, acepto, pero no me digan que soy marxista, comunista, loco. No, acúsenme que yo proclamo las bienaventuranzas. Así sí, ahí sí nos estamos entendiendo. No tenemos nada que mendigarle a nadie, lo ha dicho Monseñor Romero. Con Cristo lo tenemos todo. Filipenses 4:13 es una linda lectura que sé que muchos la recuerdan con solo decir el capítulo y el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Qué necesito? Nada. No necesito ser subversivo marxista. No necesito eso. Tengo a Cristo. Es hermoso saber cómo la palabra de Monseñor Romero fue acogida por los pobres, por las pobres, que lo vieron desde dentro. Es despreciable cómo Monseñor Romero fue un comunista o un objeto del disparo del que describe ese documental del Faro. Así matamos a Monseñor Romero. Ese es el disparo, dice Álvaro Rafael Saravia. Ese es el disparo. Desde fuera, Monseñor Romero es un comunista, un loco, un desquiciado. Alguien que abandonó el evangelio y se dedicó a predicar marxismo, desde fuera. Yo sé que en este país y en el mundo hay muchas personas que ven a Monseñor Romero desde afuera. Usted y yo vemos a Monseñor Romero desde dentro. Y desde dentro somos subversivos con Él. Aquí no llamamos bienaventurados a los ricos. Llamamos bienaventurados a los pobres, a los que lloran, a los que sufren, a los que tienen hambre, a los perseguidos por la causa de la justicia, a los que son artesanos de la paz. Ayer
vimos la transmisión del sepelio del padre Rafael de Cibate, sacerdote jesuita. Se nos fue el padre Cibate a los 82 años. Bastante trabajo en este país. Fue mi profesor, mi examinador de tesis, profesor también, y examinador de tesis, junto con el padre John Sobrino y el padre Pedro Serrano. Son los que, la terna que me pusieron para defender mi tesis. Grandes recuerdos del padre Cibate, y en las moniciones, en las alocuciones de ayer, se decían muchas cosas muy bonitas de él, todas bien merecidas. Tierra Virgen, Jayaque, La Uca, las comunidades de Ciudad Delgado, Santa Tecla, son testigas de que el padre Cibate dejó su tierra, España, y ocupó uno de los lugares que quedaron vacíos después de la masacre del 11 de noviembre, pero del 16 de noviembre de 1989. Y lo hizo muy bien. Hay que ver al padre Cibate desde dentro. Un compañero, un hermano, de verdad, un buen maestro. Casi nos estamos despidiendo también de la primera carta a los tesalonicenses. El lunes va a ser la última lectura de la primera carta a los tesalonicenses, que es bien familiar. Es una carta original de San Pablo, no como las otras que no son originales. Ya vamos a estudiar en el orden, porque la iglesia todavía las tiene así en ese orden. Vamos a empezar a estudiar cartas que no son de Pablo, y lo vamos a tener que ir diciendo cada día. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 12, dice lo siguiente: acerca del amor fraterno, no hace falta escribirles, porque ustedes han aprendido de Dios a amarse mutuamente, y lo practican con todos los hermanos de Macedonia entera. Con todo, les rogamos que sigan progresando, pongan todo su empeño en mantener la calma, en atender sus asuntos y trabajar con sus propias manos, como les recomendamos. Así llevarán una vida digna ante los extraños y no les faltará nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hace muchísimos años, les puedo decir que ya son 43 años, más o menos. Un predicador, Francisco Morales, los que me están escuchando saben, era el párroco de Zumpango. Decía él que el evangelista y apóstol, así lo predicaba él, decía: les traigo un mandamiento nuevo. Y todo el mundo: un mandamiento nuevo, sí, que se amen los... Así ya lo me he escuchado, le decían. Así lo explicaba el padre Francisco Morales, era muy elocuente, dinámico. Decía él: no, es un mandamiento nuevo. No, pero ya lo hemos escuchado. Sí, pero no lo hemos practicado. Me quedó grabado eso, porque sigue siendo un mandamiento nuevo. San Pablo es un judío, un fariseo, y no es posible que un fariseo, un judío, haga a un lado la ley de Moisés y exalte el mandamiento nuevo del amor.
Pero aquí en Tesalonicenses, en la primera Tesalonicenses 4, del 9 al 12, está claro. En el amor mutuo no tenemos nada que decirles porque ustedes han aprendido a amarse mutuamente como se ama a Dios, como los ama Dios, y lo hacen con toda Macedonia. Qué lindo es encontrar comunidades así, que se aman mutuamente. Ordinariamente encontramos comunidades que se pelean mutuamente. Es lo más ordinario. Pero encontrar comunidades que se amen mutuamente, que se lleven bien, eso es maravilloso. El padre John Sobrino, también español, sobreviviente de la masacre de la UCA, ya muy enfermo y mayor, tenía y tiene una suspicacia para que las palabras rebuscadas de la teología, porque la teología no es fácil, hay que dedicarle mucho tiempo, pero el padre John tenía y tiene esta capacidad de las palabras difíciles convertirlas en palabras fáciles, sencillas, entendibles. Decía él, las comunidades deben tener un talante. ¿Y nosotros qué será talante? Y la palabra talante, el padre John Sobrino la tradujo por modito. Las comunidades cristianas tienen que tener un talante. Las comunidades cristianas tienen que tener un modito, una forma de ser. Y esa forma de ser es el amor mutuo. Trabajen con sus propias manos. Dedíquense a sus asuntos. Pongan todo su empeño en mantener la calma. Este es el talante de las comunidades. Yo lamento que a estas alturas de la vida no tengamos, de verdad lo lamento, no tengamos activas las comunidades eclesiales de base. Hay poquitas. Fueron miles en este país. El capitalismo las absorbió. El capitalismo metió sus garras, metió su individualismo, y las comunidades, en vez de amarse mutuamente, se pelearon mutuamente. El individualismo los hizo protagonistas y dejaron la colectividad y han desaparecido. Pocas están vigentes, gracias a Dios. A las pocas que están vigentes, yo les recomiendo leer esta carta a los tesalonicenses, original de Pablo, y que saquen de dentro el modito, el talante. Ámense mutuamente. No tenemos que darles clases cómo se ama mutuamente, ya lo saben hacer, le dice Pablo a los tesalonicenses. Síganlo haciendo. Pongan todo su empeño en mantener la calma. No se agiten. Atiendan sus asuntos. Trabajen con sus propias manos. Y todo saldrá muy bien. Vamos a despedir el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 25, versículos del 14 al 30, y dice lo siguiente. El reino de los cielos es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 bolsas de oro, a otro 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y se fue.
Inmediatamente, el que había recibido 5 bolsas de oro, negoció con ellas y ganó otras 5. Lo mismo, el que había recibido 2 bolsas de oro, ganó otras 2. El que había recibido una bolsa de oro fue, hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo, se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido 5 bolsas de oro y le presentó otras 5 diciendo: Señor, me diste 5 bolsas de oro, mira, he ganado otras 5. Su señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 bolsas de oro y dijo: Señor, me diste 2 bolsas de oro, mira, he ganado otras 2. Su señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó también el que había recibido una bolsa de oro y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: sirviente indigno y perezoso, si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el dinero en un banco para que al venir yo lo retirara con los intereses. Quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil, expúlsenlo a las tinieblas de fuera. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos despedimos de Mateo con esta lectura. No es la parte final, les quiero aclarar. La parte final es lo que se reconoce como el juicio final. Es Mateo 25, del 31 al 44. Aquí estamos en Mateo 25, del 14 al 30. Lo que continúa es lo que llamamos el juicio final. Pero esta lectura de Mateo se guarda para leerla el día de la fiesta de Cristo Rey, allá por el 30, 28 de noviembre, por ahí. Es el último domingo del tiempo ordinario, fiesta de Cristo Rey. Ahí se lee el trozo que falta de Mateo 25. Estamos en esta despedida de Mateo, en esta lectura del capítulo 25, del 14 al 30. Y hay mucho contenido, es inagotable. No podemos cubrir todo el contenido que tiene el texto. Es una parábola, una comparación, una explicación de lo que es el reino de Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios, se parece a aquellas doncellas, 5 previsoras, 5 descuidadas. El reino de los cielos se parece a aquel administrador que, pensando que el Señor tarda, maltrata a sus compañeros empleados. Dichoso aquel empleado
aquel mayordomo, aquel jefe, que cuando venga el Señor lo encuentra atendiendo bien a sus compañeros. Que saque su modito, su talante y trate bien a los demás. Hoy estamos en lo que se llama la parábola de los talentos. Hay 8 talentos. Aquí lo traducen como bolsas de oro. Es una traducción. 5 talentos o 5 bolsas de oro para uno, 2 para el segundo y 1 para el tercero. A cada cual se le dio según su capacidad. Si le hubieran dado 5 al que le habían dado 1, hubiera sido un desastre, porque no tenía capacidad de administrar más que una. El que tenía capacidad para administrar 2, le dieron 2. El que tenía capacidad para administrar 5, le dieron 5. Cada uno según su capacidad. No hay escapatoria. Dios nos da para lo que tengamos capacidad de administrar. Allá en Roma está el Papa León XIV. Él tiene la capacidad para ser Papa. Allá está un presidente. Tiene la capacidad de ser presidente. Cada uno recibe según su capacidad. Ayer, escuchando al presidente Nicolás Maduro, me dio un sentimiento de admiración por él. Fuera de que si ganó las elecciones con fraude, fuera de eso, escucharlo decir: si sobrevivo a estos acontecimientos, estoy dispuesto a despojarme de mi cargo. Fuera de lo que usted puede opinar de Nicolás Maduro, yo no soy admirador de él, por supuesto. Pero esas palabras, para mí, son inspiradas por el Espíritu de Dios. En 1973, los gringos, algunos les dicen americanos, los gringos, los de Estados Unidos, hicieron contubernio con Pinochet y bombardearon el Palacio de la Moneda donde estaba el presidente Salvador Allende y destruyeron un proyecto socialista del presidente Salvador Allende. Salvador Allende se quedó en el palacio, transmitió por radio unas últimas palabras que se parecen bastante a las de Nicolás Maduro. En el 2001 cayeron las Torres Gemelas y el 7 de octubre, que nadie recuerda, Estados Unidos invadió, bombardeó, destruyó Irak, ahorcó a Saddam Hussein. A Salvador Allende lo acusaron de eje del comunismo. A Saddam Hussein lo acusaron de que tenía bombas de destrucción masiva. Y después dijeron no, era falso, no habían bombas de destrucción masiva. A Nicolás Maduro lo están acusando de ser el presidente del cártel Los Soles. Me temo que Estados Unidos
se va a tomar Venezuela. Perdón por lo que voy a decir si hay menores de edad. Se va a hartar el petróleo, el coltán, el oro y todos los metales. Se los va a hartar. El imperio es voraz, asesino, invasor. Maduro está consciente de que con sus 4 millones de fusiles no puede contra esos buques acorazados, bombarderos. No puede con esa tecnología. Posiblemente maten a Nicolás Maduro. Posiblemente lo agarren vivo. Posiblemente se suicide Nicolás Maduro. Si salgo vivo de estas circunstancias. Cada quien recibe según su capacidad. Yo pensé que Nicolás no iba a durar un año en el gobierno. Lleva 12. Pero los Estados Unidos no permite que alguien nos dé un mal ejemplo. Estados Unidos no permite que alguien busque algo diferente a lo que es los Estados Unidos. Estados Unidos no permite que alguien presente un proyecto social diferente al capitalismo. No lo permite. Veremos las acciones de Putin, de Xi Jinping, no sé. Yo solo oro por la paz y por el silencio de las armas. No sé qué va a pasar en Venezuela, pero pase lo que pase, voy a estar con Venezuela, no con los gringos, jamás. Por invasores. Porque ellos, los gringos, no son bienaventurados. Ellos son malaventurados. Siempre, desde el imperio, son malaventurados. Póngale usted las palabras que yo no puedo decir aquí. Venezuela está asediada, acorralada. Militares gringos en Guyana, Trinidad y Tobago, en Panamá. Todo está listo. Puede ser mientras yo hago el programa, puede ser dentro de 3 días, 3 años. Yo voy a estar siempre con el pueblo de Venezuela. Porque los sufridos, de ellos es el reino de los cielos. De ellos. No de los que tiran bombas. No de los portaaviones. No. El reino de los cielos es de los bombardeados. De los iraquíes. De los de Libia. De los de Afganistán. De los de Gaza. De ellos es el reino de los cielos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.